Hay 13 secciones en la forma de los 5 Hunyuan. Y estas 13 secciones las podemos dividir en 3 grandes partes. Las primeras 4 secciones forman la primera parte. En la primera, recordemos, en la forma de los 5 Hunyuan vamos a incorporar lo que ya practicamos antes, que es el uso de la mente para movilizar el chi y el uso del cuerpo para movilizar el chi. Estas primeras 4 secciones nos guían en un abrir y cerrar para conectar, abrir el cuerpo y conectarlo con el Hunyuan externo, que es algo que, como digamos, en 4 movimientos, en 4 secciones, vamos a resumir Shinen 1 y 2, básicamente. Estas secciones trabajan para abrir el espacio interno del chi, para reunir chi, y también trabajan para hacer que el chi del cuerpo y el chi de la naturaleza se fusionen, esto es lo que les estaba diciendo. Principalmente ejercitan el Hunyuan externo y el Hunyuan del cuerpo y la mente como una preparación para la práctica de los segmentos relacionados a los órganos internos. La segunda parte de estos 13 segmentos, o sea, de la sección 1 a 4, trabajamos esta preparación del cuerpo. La segunda parte es la práctica de los órganos internos en sí y es la práctica central de la forma. Cada sección va a trabajar en uno o un par de órganos internos. Después vamos a ver la introducción a los órganos internos y cómo se ven estos órganos desde el punto de vista de la medicina china. La práctica intensifica la apertura, el cierre, recolección y dispersión del chi en los órganos internos a través del movimiento, el uso de la mente y el uso del sonido y de la visualización. Esto es el enfoque principal de este segmento. Recordemos, Shinen Qigong siempre estamos trabajando lo que llamamos Hun Hua. Ya después voy a anotarles abajo la descripción o definición de Hun Hua. Hun Hua significa mezclado y transformación. Este es el elemento principal de la práctica. Siempre estamos mezclando y fundiéndonos con el chi externo, con el Hunyuan chi más puro del universo, para incrementar nuestro chi interno y para purificar nuestro chi interno y transformarlo y llevarlo a un nivel superior. Y eso lo hacemos en diferentes niveles de nuestro cuerpo. El primero es el más externo y el más superficial, que es Shinen 1. El segundo, una vez que logramos una buena práctica ahí, vamos a un nivel más abajo, al nivel de los músculos, tendones, huesos y ligamentos. De nuevo, la práctica principal es mezclar y transformar, incorporar o mezclar, unificar el chi del cuerpo con la mente y con el Hunyuan externo que incorporamos en la primera práctica del primer nivel y que seguimos incorporando en el segundo nivel. En el tercer nivel de práctica es la misma idea. Vamos a estar trabajando el mezclado y transformación, pero ahora enfocado en los órganos internos. Es decir, vamos a movilizar el chi del órgano interno para mezclarlo y unificarlo con la mente y con el chi externo que vinimos incorporando en los niveles anteriores. Esto mejora las funciones de los órganos internos en el nivel físico, nivel de chi y nivel mental. Vamos a ver después más adelante que cada órgano interno tiene estos 3 niveles, es decir, una fisiología, una función fisiológica a nivel físico, una estructura y funciones que cumplen a nivel anatómico y fisiológico, y funciones que cumplen, digamos, energéticas del órgano, y funciones psicológicas del órgano. Es decir, cada órgano tiene asociado una cualidad mental. Entonces, a través del trabajo de los órganos internos, vamos a estar reforzando esta cualidad mental también. Vamos a estar reforzando los 3 aspectos: físico, energético y mental. También aumenta las conexiones entre el chi de los órganos internos y el Hunyuan chi para lograr una transformación cualitativa del cuerpo y la mente, que es lo que les estaba diciendo hace un momento. Al mezclar, siempre que estamos trabajando con el mezclado de transformación y que vamos a estar movilizando el chi del órgano interno para mezclarlo y unificarlo con el Hunyuan chi puro del universo, lo que hacemos es purificar, transformar todo lo que a este órgano le esté afectando y devolverlo a su estado original. Y la tercera parte de los 13 segmentos son los últimos 4 secciones que trabajan para mejorar las conexiones
y la transformación entre el Hun Yuan Chi del cuerpo y el Hun Yuan Chi de los órganos internos a través de la práctica de la mente y el cuerpo. Es decir, vamos a estar utilizando la mente, el movimiento corporal y la visualización para terminar de unificar. Trabajamos en los segmentos, en la segunda parte, digamos, del tercer método, trabajamos en los órganos internos específicamente. Ahora vamos a como unificarlo con el resto del cuerpo, como armonizar la totalidad del cuerpo para cerrar la práctica. Estas 4 secciones también reúnen el chi en la mitad del cuerpo para nutrir el cuerpo y la mente. Ya vamos a estar hablando también de esta sección del cuerpo, que tiene un nombre especial y funciones especiales en general, pero cuando estemos practicando el tercer método, es un punto principal de la práctica. El orden y la práctica de la forma de los 5 Hun Yuan, cuando veamos ahora próximos videos, vamos a estar viendo un poco de introducción teórica a los órganos internos y cómo funcionan, cómo se ve de la medicina china. Y puede llegar a confundirse por la forma en que vamos a estar hablando. Digamos, hay varias teorías dentro de la medicina china y del Qigong tradicional. Una de ellas es la teoría del Yin y Yang, otra de ellas es la teoría de los 5 elementos y otra teoría es la teoría del Pakua. Son todas teorías y formas de trabajo de la energía que se aplican también a los órganos internos. Sin embargo, en Cine en Qigong, si bien vamos a estar tomando ciertos elementos o vamos a estar mencionando ciertos elementos que pueden estar relacionados a alguna de estas teorías, no estamos utilizando ninguna de esas teorías y ninguna de esas formas de trabajo. Siempre estamos trabajando en base a la base teórica de Cine en Qigong, que es la teoría de la entidad holística. Es decir, en resumen, vamos a ver, eso es algo que tengo en mis planes, empezar a hablar de la teoría de la entidad holística. Pero por ahora lo que tienen que saber, el punto más esencial es que siempre estamos haciendo esto, Hun Hua, es decir, mezclado de transformación para unificar los diferentes niveles del cuerpo con el Chi puro del universo, el Hun Yuan Chi puro del universo, para transformar y elevar el Chi de nuestro cuerpo a un nivel superior, en este caso de los órganos internos. ¿Por qué estamos utilizando esto y por qué no es una contradicción? Digamos, la teoría del Hun Yuan Chi es la base de todo lo que existe en el universo. Entonces, los 5 elementos nacen desde el Hun Yuan Chi. La teoría del Yin y el Yin y Yang también nacen del Hun Yuan Chi puro del universo. Y la teoría del Pakua también nace del Hun Yuan Chi. Entonces, al trabajar con la teoría del Hun Yuan Chi, vamos a estar incorporando todos estos elementos guiados por la forma de trabajar de Cine en Qigong.